Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Es evidente que este Evangelio que acabáis de escuchar nos habla de una de las principales virtudes que deberíamos vivir todos los cristianos. Es la virtud del agradecimiento, que nace de reconocer los dones que el Señor nos ha concedido. ¿Pero por qué razón solamente uno de ellos, de los leprosos, tuvo esa virtud y volvió a dar las gracias? Qué raro que los otros 9, que además eran judíos, no volvieran a dar las gracias a Cristo. Habían sido liberados de la lepra y por lo tanto su vida había cambiado drásticamente, porque difícilmente comprenderemos lo que es la lepra si no entendemos que, además de ser una enfermedad que te pudría la carne y que por lo tanto hacía que perdieras miembros, era una enfermedad estigmatizante, porque al transmitirse por contacto hacía que aquellas personas que la sufrían vivieran en grupos alejados de la comunidad. No solo llevabas la enfermedad en tu cuerpo, sino que además, por culpa de esa enfermedad, vivías alejado de tus seres queridos, por ejemplo, porque para no contagiarles tenías que vivir en despoblado. Para que no les traspasaras la enfermedad, tenías que alejarte de ellos. Y todos sabemos, lo hemos padecido en esta pandemia, que gracias a Dios ya vamos superando, todos sabemos qué dolorosa es la soledad. No poder socializar, que los abuelos no vean a sus hijos y a sus nietos, que no podamos tener libertad para dar un abrazo a una persona que amamos y queremos, que nuestros planes cambien porque no tenemos la libertad de salir y de entrar cuando nos place. Esto es lo que vivían los leprosos. Por lo tanto, no se entiende, algo más tiene que haber detrás, para que 9 de ellos, que eran judíos, no volvieran a dar las gracias. ¿Qué hay detrás? Detrás está el concepto de derecho. Y a alguno le parecerá difícil de entender. Yo voy a intentar explicarlo. ¿Por qué no volvieron los judíos? Y solo volvió uno que no era judío, que era samaritano, y que, por cierto, primo hermano de los judíos, y se llevaban bastante mal con ellos. Los judíos no volvieron porque habían sido educados en que ellos, como miembros del pueblo de Dios, tenían derecho a pedir a Dios. Y Dios, que era su Dios, poco más o menos tenía el deber de concederlo. Esto es lo que ellos creían. Recordad un pasaje del Evangelio donde Cristo es abordado por una mujer cananea, otra extranjera, que le dice al Señor: Señor, Maestro, tengo una niña que está endemoniada, por favor, cúrala. ¿Qué le responde Cristo? No está bien echar el pan de los hijos a los perros. ¿Y qué responde la mujer cananea? Que es consciente de que no tiene derecho a pedir lo que está pidiendo, que es un favor lo que pide y que por lo tanto, como es un favor, no se puede enfadar si no se lo dan. Responde la mujer cananea: tienes razón, Señor, pero también los perros se comen el pan que cae de la mesa de los hijos. Y entonces el Señor le dice: anda, vete, tu fe te ha salvado. La mujer cananea sabía que no tenía derechos, estaba necesitada, pidió porque estaba necesitada, pero no exigió.
Porque sabía que no tenía derecho, se presentó al Señor como aquella que suplica lo que necesita, pero que no exige. Y esa es la diferencia. Nosotros somos hijos de Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y en el colmo del amor nos ha elevado a la condición de hijos gracias al bautizo. Porque hemos sido bautizados, somos hijos de Dios, injertados en la vida divina. Es Cristo el que, gracias al bautizo, nos transmite esos dones a los que solo tienen derecho los hijos. Y el único hijo de Dios es Él. Nosotros somos adoptivos. Pero que seamos hijos adoptivos no significa que no tengamos que ser agradecidos. Precisamente porque somos hijos adoptivos, porque nos ha tocado en suerte un regalo al que no tenemos derecho, deberíamos ser los más agradecidos. Deberíamos venir a misa, no solo cuando es pecado no venir, no solo cuando es obligatorio. Deberíamos venir a misa siempre y cuando pudiéramos. ¿Por qué? Porque mi corazón está lleno de agradecimiento. Hay alguien que me espera, que ha dado su vida por mí para salvarme. Debería venir a encontrarme con Él porque necesito expresarle la suerte que tengo por haberme encontrado con Él. Y cuando tengo dificultades, vendré a decirle a aquel que es mi Padre, Padre, ayúdame, pero no vendré a exigir. Esta es la diferencia. El que come el pan de los hijos, pero no tiene derecho a ello, se siente afortunado. El que se cree hijo con todos los derechos, trata al Padre como un cualquiera. Este es el problema de los 9 leprosos judíos. Como eran parte del pueblo de Dios, como tenían experiencia de que Dios actuaba en la historia de los hombres y había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, se sentían con derechos. Olvidaron el agradecimiento, olvidaron la gratitud. Tenían derechos, pero también obligaciones. Olvidaron las obligaciones para centrarse únicamente en los derechos y más pronto que tarde olvidaron los derechos de Dios para centrarse en ellos. Y cuando reciben el regalo de la salvación, cuando reciben la curación, no vuelven a dar gracias. Pregúntate, yo he sido curado de la lepra, no de la lepra física, sino de la lepra espiritual, que es el pecado. El pecado que me enemista con Dios y con mis hermanos los hombres, el pecado que me aísla y por lo tanto me priva de los dones de la salvación. Pero hay alguien que ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado. Ese es Cristo. ¿Tengo yo con Él la relación que Él querría tener conmigo? Pregúntate, ¿estará el Señor contento conmigo? No porque seamos perfectos, que sabemos que estamos heridos por el pecado original y difícilmente, si no es por la ayuda de la gracia de Dios, podemos hacer las cosas bien. Pero eres agradecido. Vienes a encontrarte con Dios no solo cuando tienes que pedir, sino también cuando no tienes nada que pedir, porque de tu corazón brota la gratitud y sientes el deseo irrefrenable de decirle, Señor, gracias, soy tan afortunado, soy uno de esos hijos, de esos perros que comen el pan de los hijos, porque me han elevado a la condición de hijo sin tener derecho a ello, por pura benevolencia y amor de Dios. Pero esto no somos conscientes de ellos. Y no es por problema vuestro, es por problema de los sacerdotes, que no predicamos los derechos de Dios, que no hablamos de los deberes de aquellos que somos hijos adoptivos y que no solo debemos venir a misa cuando estamos necesitados o cuando tememos pecar. Tenemos que venir a misa siempre que podamos. Hemos de rezar siempre porque hay alguien que me espera, que es Cristo. Y sufre cuando yo me alejo de Él. Y mi Padre Dios sufre como el padre de la parábola del hijo pródigo cuando yo soy un mal hijo y me largo olvidándome de Él. Y cuando solo vengo a pedir, pero no vengo a dar gracias. Creo que el Evangelio nos habla de que tenemos que tener gratitud. Una virtud que hemos perdido en muchos casos porque ya nacimos con los derechos de los hijos. Porque desde que somos pequeños nos han enseñado que Dios nos ama. Y es cierto, Dios nos ama. Y Dios nos ha hecho hijos suyos, y Dios nos adopta como hijos. Pero eso no quita para que reconozcamos que hemos recibido un gran don, y ese don se merece, como contraprestación, agradecimiento. Y se merece también que yo me pregunte
¿Estará Dios contento conmigo? ¿Estaré amando a Dios como Él se merece? ¿Estaré correspondiendo al Señor como Él espera? ¿O por el contrario, soy uno de esos 9 leprosos que han sido sanados y a un precio carísimo, nada más y nada menos que la muerte en la cruz de Cristo, pero que no hemos venido a dar gracias? Solo venimos por interés cuando tenemos el alma llena de pecado o cuando tenemos necesidades materiales y venimos a pedir. Pregúntate, ¿cómo se sentirá Dios conmigo? ¿Estará feliz porque soy un hijo agradecido? ¿O el pobre Dios sufre por mí porque soy un hijo ingrato, que no reconoce los dones y talentos que ha recibido y que por lo tanto no tiene gratitud en su corazón? Recapacitemos. Dios te ama, pero no le ultrajes. Dios te quiere, pero necesita una respuesta en ti. Y la respuesta no puede ser ni el miedo, puesto que es un Dios que ama, ni tampoco el interés. La respuesta tiene que ser el agradecimiento, es decir, el amor. El amor que Dios Padre quiere recibir de sus hijos. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.